Bueno, habíamos mencionado hace un par de clases que una dos-forma era una noción de área, de alguna manera tenía que ver con las nociones de áreas, tenía ciertas propiedades que compartían con el cálculo de áreas. Dos vectores determinan un paralelogramo y, bueno, el módulo del producto vectorial entre esos dos vectores coincide con el área del paralelogramo. Claro que hasta aquí nosotros no tenemos el concepto de módulo, no sabemos medir un vector. Sin embargo, las dos formas, cuando se completaban las ranuras de las dos formas con dos vectores, bueno, ese resultado que se obtenía tenía algunas características que se comparten con el cálculo de las áreas, y lo mismo pasaba con los volúmenes en general. Esto es la característica de ser lineal en ambas entradas. La antisimetría, imagínense que si dos vectores son proporcionales, entonces por la antisimetría, automáticamente el resultado de aplicar alfa a un par de vectores proporcionales da 0. Y lo mismo ocurre con el área, ¿no? Si dos vectores son colineales, bueno, no definen ningún área, no definen un paralelogramo. Por otro lado, habíamos hablado de la representación gráfica de una unoforma. Más atrás habíamos comentado que así como representábamos a un vector con una flecha, así como representábamos al espacio tangente como un plano en el punto P de la variedad, con la aclaración de que en realidad la palabra plano no significa nada por ahora, porque no tenemos manera por ahora de definir si algo es curvo o es plano, ¿no? Pero era una representación gráfica nada más. Por un lado representábamos la variedad como una especie de sábana contenida en algún espacio. Eso también es nada más que una representación gráfica, porque nuestra variedad es todo el espacio, o va a ser todo el espacio-tiempo en su momento, cuando lleguemos a eso. Pero bueno, de alguna manera queremos dibujarlo y lo dibujábamos como un espacio sumergido en otro. Así representábamos a la variedad, y en cada punto P de la variedad imaginábamos el espacio vectorial tangente como un plano en ese punto. Y ahí dibujábamos los vectores como una flecha. Y después dijimos, bueno, si quisiéramos representar una unoforma, tendríamos que poder representar gráficamente cuál es el resultado de aplicar la unoforma a una flecha. Y entonces se nos ocurrió que la representación gráfica que podía corresponder era pensar a la unoforma como una sucesión de rectas, bueno, por lo menos para dos dimensiones, una sucesión de hiperplanos, en realidad paralelos entre sí. Y bueno, de acuerdo a cuántos hiperplanos cruzaba el vector, eso nos daba el resultado de aplicar la unoforma sobre el vector. Entonces ahora queremos avanzar con la representación gráfica ya no de una unoforma, sino de una dos-forma. Y de alguna manera en esa representación gráfica va a tener que surgir nuevamente esta idea de que una dos-forma de alguna manera representa áreas, aunque todavía no sepamos medir un área. Bueno, entonces, así como una unoforma se representaba como una colección de hiperplanos paralelos sobre el mismo plano en donde dibujábamos los vectores, una dos-forma se va a representar como una cuadrícula, como la que está acá dibujada. Vamos a ver por qué, de qué manera esto nos va a servir para la representación gráfica. Este es un dibujo que está hecho en dos dimensiones. Si tuviéramos dimensiones mayores, en lugar de dibujar una cuadrícula, tendríamos que dibujar una especie de hipertubos en vez de hiperplanos. Y lo que vemos acá como cuadraditos serían las secciones de esos hipertubos. Pero bueno, lo que queremos es, al menos en este caso bidimensional sencillo, conocer a través de esta representación gráfica cuál sería el valor de aplicar la dos-forma alfa que está aquí representada a un par de vectores BW. Y la idea de la representación gráfica es que
Si trazamos el paralelogramo que definen estos dos vectores B, W, el número que corresponde a aplicar alfa sobre el par BW es el número de celdas abarcadas por este paralelogramo. Por supuesto, cada dos forma alfa va a tener una representación gráfica de este tipo, pero donde va a ser diferente la orientación de las celdas, va a ser diferente el tamaño de las celdas. Y entonces para el mismo par de vectores BW, con distintas dos formas, el numerito va a dar diferente, el número de celdas abarcadas va a dar diferente. Pero hay algo más que tenemos que representar. Bueno, y de esta manera vemos por qué también, nuevamente, una dos forma es una idea de área. Claro, ocurre que cada dos forma va a dar una idea de área diferente, porque le va a dar a este resultado un valor diferente. Bueno, pero hay algo más que tenemos que representar, porque como la dos forma es una máquina lineal antisimétrica, sabemos que si intercambiamos B con W, el resultado cambia de signo. Si yo digo que el resultado, lo leo acá en esta representación gráfica como el número de celdas abarcadas, bueno, el número de celdas abarcadas sería un número positivo. Pero acá yo tengo la posibilidad de tener valores positivos o negativos. Si obtuve un valor positivo, podría obtener un valor negativo intercambiando B con W. Entonces, de alguna manera tengo que indicar en esta representación gráfica el signo que va a corresponder. Entonces, eso está representado acá por estas flechitas. Estas celdas son como celdas orientadas, digamos. Y esto querría decir algo así como que si para ir de W a B, digamos, si B es el primer vector, como está acá, y para ir de B a W, del primero al segundo, voy en contra de la orientación, entonces el resultado es negativo. Y entonces todos los elementos de alfa están contenidos en esta representación gráfica. Por cierto que se cumple la linealidad, la representación gráfica tiene que dar cuenta de que la operación es lineal, esto es, si uno de los dos vectores fuera multiplicado por un coeficiente lambda, ya sabemos, el lambda sale afuera de la máquina lineal, y entonces el resultado se ve multiplicado por lambda. Bueno, si uno de los dos vectores se ve multiplicado por lambda, digamos por lambda igual a 2, para decir algo, el número de celdas abarcadas se va a duplicar. Así que la representación gráfica da cuenta de la linealidad de la máquina alfa que llamamos, de la máquina, de la dos forma que llamamos alfa, de esta máquina lineal que llamamos alfa. Bueno, muy bien. Entonces, confirmamos de esta manera nuevamente que una dos formas introduce una noción de área en una variedad de dos dimensiones, y del mismo modo, una n forma introduce una noción de n volumen en una variedad n-dimensional. Una n forma en dimensión n es una noción de volumen n-dimensional. Nuevamente tendremos que decir que cada n forma introduce una noción de volumen diferente. Y hasta que no sepamos medir hipercubos, digamos, no tendremos una noción de volumen definitiva, natural, métrica. Recién cuando tengamos el tensor métrico en juego, podremos tener un volumen definido por el tensor métrico, definido por las medidas de las aristas de los hipercubos, de los n cubitos, de las n celdas. Bueno, todo esto que estamos diciendo nos prepara para introducir otra operación que necesitamos para hacer física, que es la operación de integrar. Vamos a ver cómo podemos integrar en una variedad diferenciable. Y para integrar en una variedad diferenciable, lo único que necesitamos es el concepto de p-forma. Entonces vamos a considerar una
un abierto U, una región U, uno de los abiertos de las cartas que estamos utilizando. Entonces en esta región U tenemos una carta que llamaremos XY, y si trazamos las líneas coordenadas, las curvas que corresponden a las líneas donde, bueno, por ejemplo, la curva 1 sería la línea donde X2, X3, Xn son constantes, la curva 2 sería la línea coordenada de la coordenada X2, esto es la línea donde X1, X3, X4, Xn es constante, etc. Si trazamos las curvas coordenadas, que por cierto están en Rn, no están sobre la variedad las coordenadas, pero ya sabemos que estamos haciendo ese pequeño abuso. Pero bueno, si dibujamos las líneas coordenadas, estaríamos trazando un conjunto de celdas, de hiperceldas, en esta región U. Entonces vamos a tomar estas celdas de tamaño infinitesimal. Vamos a pensar que estas deltas de coordenadas son infinitesimales. En general, las diferencias finitas de coordenadas, ya sabemos, ante un cambio general de coordenadas, ante un cambio de carta, no cambian como las componentes de vectores. Pero cuando estas diferencias finitas se vuelven infinitesimales, entonces para diferencias infinitesimales sí vale esta ley de transformación. Yo no quiero acá escribir diferencial de x y prima, porque diferencial de x y prima es el símbolo que utilizamos para las unoformas de la base coordenada del cotangente. Pero estoy insistiendo en esto, de que estamos pensando ahora en que estas diferencias finitas se han vuelto infinitesimales, y entonces sí, para infinitésimos vale esta relación entre las coordenadas de una carta nueva y la carta vieja, que es la misma relación que cumplen los vectores, las componentes de los vectores, en realidad, ante cambio de carta en la variedad. Bueno, entonces, si tenemos ya hecha este dibujito de las celdas asociadas a esta carta, entonces, dado un campo de n-formas, un campo de n-formas omega, ese campo de n-formas podría ser evaluado completando sus n entradas para vectores con n vectores, que los vamos a construir de esta manera. Vamos a tomar cada uno de los vectores de la base coordenada y lo vamos a multiplicar por la longitud, entre comillas, porque acá no tenemos manera de medir longitudes, pero por la diferencia de coordenadas en cada uno de estos tramitos que definen los bordes de las celdas. Entonces así tenemos que el vector número 1 es delta x1 por la derivada respecto de x1. El vector número 2 es delta de x2 por el... Bueno. Entonces son vectores tangentes a estas curvas que están dibujadas acá, multiplicados por las respectivas diferencias que se van a volver infinitesimales, las diferencias de coordenadas que se volverán infinitesimales. Entonces completamos las entradas de la n-forma de esta manera. Ya sabemos que estas cantidades salen fuera de la máquina se queda solamente con los vectores, el carácter vectorial lo está dando acá los elementos de la base coordenada del tangente. Y entonces, bueno, saturar las entradas de una forma con elementos de la base corresponde a obtener las componentes de esa forma en esa base, o en la base dual, en realidad. Entonces, una vez que saqué los delta x1, delta x2, todas estas diferencias de coordenadas infinitesimales fuera de la máquina lineal, lo que me queda es la componente de esa máquina lineal, y como se trata de una n-forma, esta omega 1, 2n, que me quedó ordenado de esta manera, porque de esa manera están ordenados los vectores en las ranuras, es la única componente independiente que tiene la n-forma. Cualquier otra componente o vale 0, o es igual a esta, o a menos esta, según si tenemos permutaciones pares o impares de índices. Por lo que venimos diciendo, por lo que hemos mostrado en la representación gráfica de la dos-forma, en este caso, lo que estaríamos obteniendo al completar las entradas de la n-forma omega con estos vectores, estaríamos obteniendo una noción de volumen de estas celdas.
de estas celdas n-dimensionales, estos cubos n-dimensionales. Para cada ómega, con este procedimiento le estaríamos dando una noción de volumen a esas celdas. Bueno, muy bien, entonces todo esto sirve como preámbulo para definir la integral de una n-forma en la región U. Vamos a definir que la integral de ómega en la región U corresponde a integrar en Rn, es decir, en la carta que estamos utilizando, que en realidad nos lleva de los puntos de la variedad a puntos que están en Rn. Entonces, corresponde a integrar en Rn, por definición, la componente de ómega, que será una función de x, la n-forma será un campo en realidad, porque no está definido solo en un punto, sino en todos los puntos de U. Integrar entonces esa componente omega 1, 2n como función de x, y bueno, estas cantidades que se han convertido en infinitesimos me dan entonces el elemento de volumen de la integral en Rn. Ahora, claro, si yo pretendo que esto sea una definición razonable en el contexto de que queremos definir cosas que tengan significado geométrico, esto es independiente de la carta, bueno, definir así esta cantidad que llamamos la integral de la n-forma ómega en la región U, parece un procedimiento muy ligado a una carta. ¿Cómo sé yo que esta integral, si utilizara otra carta en esta región U, no me va a dar un resultado diferente, en cuyo caso esta definición sería fallida? Entonces el siguiente paso debería ser demostrar que así definida, la integral de una n-forma está bien definida en el sentido de que me da un número independiente de la carta. Acá no falta ningún diferencial de nada, ¿eh? Este es el símbolo para definir esta operación que vamos a demostrar ahora que es independiente de la carta, y que por lo tanto depende exclusivamente de ómega y de la región U de integración. Ese recinto de integración que en realidad está en Rn a través de la aplicación de la carta que me lleva de los puntos de la variedad a los puntos de Rn. Entonces, la idea es definir un cálculo integral sobre una variedad que se reduzca al cálculo integral sobre Rn, que es el cálculo integral que nosotros conocemos. Entonces, para ver que el procedimiento realmente es independiente de la carta, vamos a ir al caso más simple, que es el caso en 2 dimensiones, y allí vamos a considerar un cambio de carta. Entonces, la carta está constituida por 2 coordenadas. La primera carta, la carta vieja, digamos, estará conformada por las coordenadas x1, x2, y la carta nueva por las coordenadas y1, y2. Si me dan una 2 forma en este caso, porque n es igual a 2, cuyas componentes en la carta vieja sea omega 1, 2, esto es que omega se puede escribir como omega 1, 2, diferencial x1, producto wedge diferencial x2, lo que puedo hacer para obtener cómo es la componente de ómega en la nueva carta es simplemente desarrollar dx1 y dx2 en la nueva carta. Y dx1, por la forma en que se transforman las bases coordenadas del cotangente, dx1 es la derivada de x1 respecto de y1, es decir, esta derivada la saco del cambio de carta, la derivada de x1 respecto de y1 por diferencial y1, más la derivada de x1 respecto de y2 por diferencial y2. Lo mismo para diferencial x2, que es esto que está acá. Tengo ahora que hacer el producto wedge. Entonces, recordando que si yo multiplico con producto wedge una forma consigo mismo, el resultado es 0,
Entonces no van a entrar en este producto wedge los productos de diferencial Y1 por diferencial Y1, eso es 0. Diferencial Y2 por diferencial Y2, 0. Lo único que entran son los productos cruzados. Tengo el producto cruzado diferencial Y1 por diferencial Y2, y lo mismo entre estos dos términos. Pero entre estos dos términos tengo diferencial Y2 por diferencial Y1. Ah, bueno, lo cambio de orden y cambio el signo. Entonces así me quedó la derivada de x1 respecto de y1 por la derivada de x2 respecto de y2, que está acá, por diferencial y1, wedge diferencial y2, menos, por el cambio de signo del que hablamos, la derivada de x1 respecto de y2 por la derivada de x2 respecto de y1. Quiere decir que todo lo que está acá acompañando a diferencial y1, wedge diferencial y2, es la componente de la misma 2 forma omega, pero en la nueva carta. Ahora fíjense que lo que está acá en el paréntesis es el determinante de la matriz del cambio de coordenadas. Es lo que llamamos el jacobiano. Es decir, que en la nueva carta, la componente de la misma 2 forma omega, la componente que llamaremos omega 1', 2', es la componente que corresponde a la carta Y1, Y2, es igual al jacobiano por la componente en la vieja carta. Así se transforman las componentes de las n formas en general. Aquí lo vemos para el caso bidimensional, pero esto es general. Se transforman con el jacobiano del cambio de cartas. En un lenguaje más corriente se suele decir que esta magnitud, que no es otra cosa que la componente de una n forma, pero cuando se encuentran magnitudes en lenguaje corriente que se transforman de esta manera, se dicen que son densidades. Entonces las componentes de las n formas transforman como densidades. Bueno, entonces vamos a la cuestión que nos interesa. ¿Qué ocurriría si calculamos, si tomamos la definición de la integral de omega, pero hacemos la cuenta usando la carta nueva? Usando la carta nueva, tendríamos que hacer esta integral en la correspondiente región de R2, a donde es mapeada la región U que está acá, usando la carta nueva. Bueno, esa región U es mapeada a una región de R2, y bueno, en esa región de R2 habrá que hacer esta integral. Ahora, resulta que si yo reemplazo acá omega 1', 2' por el jacobiano omega 1, 2, diferencial Y1, diferencial Y2, bueno, ya sabemos que cuando integramos en Rn, si tenemos acá el jacobiano de un cambio de coordenadas, en este caso de las coordenadas viejas x a las coordenadas nuevas y, el resultado de todo esto es igual a el elemento de volumen en las coordenadas viejas, en las x en este caso. Quiere decir que esto que está acá, en esta integral en R2, es diferencial x1, diferencial x2. Y por lo tanto da lo mismo integrar en la carta vieja o integrar en la carta nueva. La definición de la integral de una n forma es geométrica porque no depende de en qué carta se haga el cálculo. Bueno, muy bien, entonces hemos conseguido definir la integral de una n forma. Hay un detalle que sabemos que cuando en Rn trabajamos con cambios de coordenadas, con cambios de variables de integración, realmente lo que va acá es el valor absoluto del jacobiano. Y en realidad lo que salió en nuestro caso es una cantidad que podría ser positiva o negativa. No nos salió el valor absoluto del jacobiano. Nos salió el determinante de la matriz del cambio de coordenadas. Todavía esa cantidad podría ser positiva o negativa.
Entonces, ¿qué pasa si el J nos da negativo? Bueno, no hay ningún problema. Si el J nos da negativo, lo podemos volver positivo simplemente haciendo una permutación impar del ordenamiento de las coordenadas nuevas. En nuestro caso, que teníamos solo 2 coordenadas, porque estábamos en 2 dimensiones, bueno, simplemente las volvemos a ordenar. La I1 se va a convertir en I2, la I2 en I1, y entonces automáticamente, frente a ese intercambio de I1 con I2, vamos a conseguir el cambio de signo que corresponda. Eso es todo lo que va a pasar. Eso lo que quiere decir, bueno, una forma de decirlo es que cuando hacemos el cambio de coordenadas tenemos que cuidarnos de pasar de bases derechas a bases derechas, no a bases izquierdas. Pero si pasamos a una base izquierda, bastará con intercambiar 2 elementos de la base para que la nueva base sea derecha y ya está, y eso es todo. Así que eso no es un problema. En general, dada una n-forma cualquiera, pero que sea continua y no nula, es decir, que no se anule en ningún punto de un entorno U. Bueno, vamos a decir que una base del espacio tangente, es derecha respecto a esa n-forma ómega, y en esa región U, si el resultado de completar las entradas de la n-forma ómega con los vectores de la base del tangente nos da mayor que 0 para todo punto P del entorno. Bueno, esta integración que hemos definido se puede extender a toda la variedad, siempre y cuando la variedad sea orientable. Es decir, siempre que una terna derecha pueda definirse continuamente en todo M. Hay variedades que son no orientables. Por ejemplo, la cinta de Möbius es bien conocida. Es como tomar una cinta de papel y en lugar de pegar los bordes para formar un cilindro, la cara lateral de un cilindro, damos vuelta uno de los bordes y los pegamos así al revés, y entonces formamos la cinta de Möbius. Esa es una variedad que no es orientable, no se puede definir una terna derecha en forma continua en toda la variedad. Pero aún si la variedad fuera no orientable, nosotros acá no lo vamos a estudiar, pero hay maneras de extender esta definición de integración a toda la variedad, incluso cuando es no orientable. Eso lo hizo de Ram. Y bueno, si quieren conocer un poco más de esto, pueden ir al libro de Schutz o a las referencias que Schutz esté dando en ese tema. Bueno, muy bien, entonces lo que hemos aprendido es que en una variedad de dimensión n podemos integrar n formas. Ahora, si yo quisiera integrar una p-forma, ¿puedo hacerlo? Bueno, la forma de integrar una p-forma es integrarla en una subvariedad de dimensión p. Pero siempre el grado de la forma tiene que coincidir con la dimensión de la variedad en donde estamos integrándola. Yo hace un par de clases dije rango, llamé rango al P, pero lo más común es llamarlo grado en realidad, y el Schutz lo llama grado, así que vamos a tratar de llamarlo grado. El grado de la forma, que es P, tiene que coincidir con la dimensión de la subvariedad para que la integral esté bien definida. Para integrar entonces una P-forma, hay que restringirla a esa subvariedad de dimensión P donde la vamos a integrar. Cuando hablamos de restringir una P-forma a una subvariedad, estamos queriendo decir que la P-forma es exactamente la misma, pero la vamos a ver como una máquina que actúa solo sobre los vectores tangentes a esa subvariedad. Es decir, la máquina es la misma, pero le hemos cambiado el dominio sobre la cual actúa. De eso se trata cuando hablamos de una forma restringida a una subvariedad. La subvariedad más simple que se nos puede ocurrir es una curva. Entonces, ¿cómo hacemos una integración sobre una curva?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que sobre una curva, como la curva es una subvariedad de dimensión 1, solo podríamos integrar una unoforma. Entonces tenemos que tomar una unoforma, restringirla a la curva. Entonces, si la curva tiene un vector tangente, que es dA de lambda es el parámetro sobre la curva, etc., entonces restringirla a la curva, una unoforma cualquiera restringida a la curva, es una unoforma de la cual solo nos interesa saber cómo actúa sobre dA de lambda o sobre vectores que sean proporcionales a dA de lambda. Si queremos integrarla, lo que tenemos que hacer es dividir la curva en celdas y entonces averiguar qué volumen, entre comillas, le otorga alfa a cada una de esas celdas. El mismo procedimiento que hicimos antes con ómega, nada más que con ómega teníamos celdas n-dimensionales, ahora la celda es unidimensional. En el caso de ómega completábamos las entradas de ómega con todos los vectores coordenados multiplicados por delta x1, delta x2, delta xn. Acá, en esta subvariedad, lambda, el parámetro lambda, actúa como una coordenada sobre la curva C. Entonces vamos a completar alfa con un único vector, porque alfa es una unoforma, tiene una única entrada, y el vector que vamos a colocar es delta lambda por dA de lambda. En lugar de delta x1 por dA de x1, delta x2, no, acá hay una única coordenada, porque lambda es la coordenada, actúa como una coordenada, tiene esa función sobre la curva C. Entonces, el volumen, entre comillas, claro, que otorga alfa a esta celda, sale de hacer esta operación, delta lambda sale afuera, alfa busca el vector es dA de lambda, y bueno, si tenemos la ecuación paramétrica de la curva, en la variedad donde está inmersa, es decir, si tenemos las ecuaciones x y de lambda, que son las ecuaciones paramétricas, este vector dA de lambda se puede escribir como las derivadas de xy respecto de lambda por las derivadas, por los vectores de la base coordenada, las derivadas parciales respecto de xy. Entonces, dxy de lambda sale fuera de la máquina y me queda la máquina actuando sobre las dA de xy y eso me da alfa i. Entonces, este es el volumen, entre comillas, que alfa otorga a esta celda. Y entonces la integral de alfa sobre la subvariedad C, siguiendo la misma estructura que le dimos a la definición de la integral de ómega, viendo entonces qué volumen le otorgó a cada celda, bueno, en este caso lo que quedaría es que me tengo que ir a Rn, ver ahí cuál es la curva que la carta me dibuja sobre Rn, y hacer sobre esa curva esta integral. Fíjense que esto no es más que lo que en física llamaríamos el trabajo. Es la contracción de alfa i. Si alfa fuera una fuerza, pero claro, alfa no es un vector, es una unoforma, pero si alfa fuera una fuerza, aquí tendríamos fuerza por desplazamiento, y bueno, como estamos integrando sobre una curva, el desplazamiento lo dividimos por el parámetro, lo que cambia el parámetro en ese desplazamiento, dividimos y multiplicamos por lambda e integramos usando a lambda como variable de integración. Bueno, con esto a la vista podemos decir que la restricción de alfa a la curva C sería algo así como definir, porque ya dijimos, ¿no? Integrar una unoforma sobre una subvariedad es integrar la restricción de esa unoforma a la subvariedad. Y si lo miramos de este lado, lo que está jugando acá el papel de la restricción sería una cosa así. Es decir, si yo defino sobre la subvariedad esta unoforma, donde esto que está acá proviene de haber aplicado alfa al vector de A de lambda, y me invento esta unoforma de lambda sobre la subvariedad C, entendiendo que de lambda es una unoforma tal que cuando la aplico al vector de A de lambda me da 1.
Ya dijimos, lambda es como una coordenada sobre la curva C. Entonces yo podría pensar que en la curva C yo tengo una base del tangente a la curva C, que sería el vector de A de lambda, y también puedo pensar en una base del cotangente, que sería esta unoforma de lambda que estoy ahora caracterizando como aquella unoforma que es dual al vector de A de lambda. Entonces, bueno, muy bien, si yo partiría de esto y no supiera que C está sumergida en una variedad más grande, directamente le aplicaría a esto el procedimiento para integrar y transformaría esto en un delta lambda, como hicimos antes. Antes me iría entonces a una integración en R1, donde delta lambda se convertiría en el diferencial lambda de la variable de integración. Si me preguntan, bueno, ¿cómo actúa la unoforma alfa restringida C? No ya sobre dA de lambda, sino sobre un vector cualquiera tangente a la curva C. Bueno, un vector cualquiera tangente a la curva C será algún coeficiente por dA de lambda, no puede ser otra cosa. Y entonces, ¿cómo actúa la restricción de alfa C sobre este vector? Y bueno, esta componente de B sale afuera de la máquina y me queda la máquina actuando sobre dA de lambda y eso me da 1. Porque diferencial lambda actuando sobre dA de lambda, bueno, acá me estoy olvidando del... Sí. Sí, me estoy olvidando de poner esto que está acá. Así que después lo corrijo y subo la versión corregida. Así que me queda el B de lambda multiplicado por esto que está acá. Si no, alfa no está en ningún lado en este resultado. ¿Qué queda de alfa en este resultado? Me está faltando esto, así que después lo agregamos. Bueno, así como aprendimos a integrar una unoforma en una subvariedad de dimensión 1, en una curva, podemos hacer lo mismo para integrar una dos formas. Si queremos integrar una dos forma, solo podremos integrarla en una subvariedad de dos dimensiones. Entonces, elegiremos una subvariedad de dos dimensiones, que estoy llamando S, parametrizaremos esa subvariedad con dos parámetros, en este caso, lambda y mu, que serán una suerte de coordenadas sobre S, y así como sucede con la curva C, en esa superficie S de dos dimensiones, teniendo estas dos coordenadas, lambda mu, tendremos también los respectivos vectores de A de lambda y de A de mu, tangentes a cada una de estas líneas coordenadas en cada punto de la subvariedad. ¿Cómo se obtienen estos vectores? A partir de las ecuaciones paramétricas. Igual que hicimos antes. Las ecuaciones paramétricas de la superficie S ahora serán n ecuaciones que me dan los xy para cada valor de lambda y de mu. Esto es, si yo elijo un punto sobre la superficie, ese punto va a estar caracterizado por dos parámetros, lambda y mu. Y estas ecuaciones paramétricas me van a decir, para cada valor de esos parámetros, lambda mu, cuáles son las coordenadas que corresponden en la carta a ese punto de la superficie S. Entonces, de acuerdo a esto, estos vectores que derivan a lo largo de las líneas coordenadas que he trazado con los parámetros lambda mu, estos vectores van a ser, de A de lambda será la derivada de las ecuaciones paramétricas respecto de lambda de cada una de las xy de las ecuaciones paramétricas respecto de lambda por la derivada respecto de xy, y lo mismo para dA de mu. El siguiente paso sería ver cuál es el volumen, entre comillas, que alfa le otorga a la celda definida por estos dos vectores, donde delta lambda y delta mu son, entonces, en esta cuadrícula, las mismas cosas que habíamos indicado en su momento para el n volumen, y son las cantidades que se van a volver infinitesimales. Bueno, el volumen que esta dos forma alfa otorga,
a estas celdas, se calculan saturando entonces alfa con estos dos vectores, delta lambda, delta mu salen afuera, queda alfa entonces actuando sobre dA de lambda y dA de mu, pero dA de lambda y dA de mu son estas cantidades que están acá. Las componentes de estos vectores salen afuera, y queda entonces alfa actuando sobre dA de xy y dA de xj, pondremos, para no repetir el índice mudo, dA de xj. Entonces, bueno, alfa actuando sobre dA de xy y dA de xj, me sale la componente ij de alfa. En definitiva, el resultado, el volumen que le otorga alfa a cada una de estas celdas, es esta cantidad que está acá. Y es esta cantidad la que tiene que ir en la integración, en el integrando, cuando hagamos la integral en la región, en la superficie de Rn, que la carta le otorgó a esta superficie S de la variedad. Bueno, del mismo modo podemos pensar en cuál es la restricción de la doforma S y escribirla entonces ayudándonos con unas formas de lambda y de mu que están definidas a propósito para este fin y que tendrían que tener estas propiedades que están acá. Bueno, es todo análogo a lo que hicimos con la curva. Bueno, entonces finalmente, a nosotros nos gustaría integrar funciones. Y acá estamos integrando n formas y eventualmente p formas si nos restringimos apropiadamente a una subvariedad de dimensión p. Ahora, si yo quiero integrar una función es una cero forma. Tampoco podría restringirme a una subvariedad de dimensión cero, que sería un punto. ¿Qué significa integrar una función entonces? Bueno, en realidad cuando estamos integrando una función, siempre la estamos integrando multiplicada por una p forma o por una n forma en general, si estamos integrando en una región U de la variedad de dimensión n. Si yo quiero integrar una función, la estoy integrando verdaderamente asociada a una forma. Claro, cuando tengamos un volumen privilegiado, cuando tengamos métrica, por ejemplo, y entonces tendremos el volumen métrico, que va a ser nuestro volumen natural, bueno, lo que vamos a estar haciendo cuando integramos una función f es integrar la f multiplicada por el volumen métrico, por la n forma de volumen que nos da la métrica. Pero siempre vamos a estar integrando una forma. Muy bien. Bueno, un par de cosas más antes del intervalo. Habíamos hablado de la orientación de una variedad, de la posibilidad de tener entonces una variedad que sea orientable toda ella y no solo en una región. Y como vamos a estar integrando en subvariedades, y en particular, como enseguida vamos a ir después del intervalo al teorema de Stokes, y vamos a integrar en el borde de una región, bueno, vamos a tener que decir alguna cosa, aunque como somos físicos después no nos vamos a preocupar demasiado, pero algo vamos a tener que decir de cómo se orientan las subvariedades. Y si yo tengo una variedad orientada, la orientación de esa variedad M induce una orientación en una subvariedad. El procedimiento para inducir una orientación en una subvariedad externamente de esta manera, es decir, a partir de la orientación que tiene la variedad donde la subvariedad se sumerge, es el siguiente. Vamos a tomar la misma n-forma omega que habíamos usado para definir bases derechas en la variedad de M. Esta forma que habíamos mencionado, esta que está acá, que nos permitía definir entonces bases orientadas de manera derecha. Bueno, entonces elegimos de vuelta esa n-forma, y si queremos inducir una orientación en una subvariedad de dimensión p, vamos a ocupar las n-p primeras ranuras de omega con n-p vectores linealmente independientes
no tangentes a la subvariedad. Entonces nos quedan P ranuras que solo podrían ser ocupadas por vectores tangentes a la subvariedad. ¿Está? Entonces, bueno, esa omega forma con n menos p ranuras ya ocupadas actúa en la subvariedad como una p forma, que nos puede servir para inducir en la subvariedad lo que vamos a llamar bases derechas en la subvariedad. Y entonces darle una orientación a la subvariedad consistente con la orientación de la variedad donde está sumergida. Claro, así definida la orientación de la subvariedad, la orientación derecha de la subvariedad, va a depender de cómo se elijan esos n menos p primeros vectores. Lo importante, lo que tenemos que rescatar de todo esto, es que existe un procedimiento a partir de la misma n-forma que usamos para orientar la variedad, ocupando sus n menos p primeras ranuras, y entendiendo lo que queda como una p-forma restringida a la subvariedad en donde queremos definir la orientación, y entonces esa p-forma restringida de esa manera, es decir, porque le quedan p ranuras libres para recibir vectores, entonces la podemos pensar como una p-forma restringida a la subvariedad. Bueno, de esa manera, esa p-forma nos puede servir para definir también la orientación derecha de la subvariedad. Cuando hablemos después del intervalo del teorema de Stokes, vamos a mencionar algo más sobre esto, pero lo vamos a resolver de una manera más sencilla, para saber usar el teorema de Stokes y saber entonces cuál es la orientación del borde de la región de integración. Lo que quiero decir es esto. En el teorema de la divergencia, por ejemplo, ustedes saben que la integral de la divergencia de un vector en un volumen se iguala con el flujo del vector en el borde del volumen. Pero ese borde del volumen, esa superficie que encierra el volumen, tiene una orientación que por convención la tomamos exterior. Si cuando usamos el teorema de la divergencia tal como lo usamos, con el signo que lo usamos, la orientación del borde es la exterior. Por eso estoy tratando de decir algo sobre la orientación de subvariedades. Pero como dije recién, cuando veamos el teorema de Stokes, la vamos a resolver de una manera un poco más práctica. Y otra cosa más, antes del intervalo, es otra cuestión de notación, una notación que nosotros no vamos a usar, pero como están en uso en varios textos, es la siguiente. Nosotros estamos hablando acá de saturar entradas de una cierta n-forma con vectores, y entonces, y llamar a lo que nos queda una forma de grado menor. Una forma que está esperando una cantidad menor de vectores para dar un número. Bueno, en la bibliografía, eso de saturar entradas de una forma, como está acá, por ejemplo, si yo saturo la primera entrada con un vector X, eso se suele denotar así. O también se suele denotar de esta manera. Nosotros lo vamos a seguir indicando así. Bueno, muy bien. Entonces, intervalo. Bueno, así como hemos visto que el cálculo exterior, el cálculo con la derivada exterior, permite reunir varias propiedades que ya conocemos sobre rotores, divergencias y gradientes en una única propiedad, que resulta de la nilpotencia de la derivada exterior, también varios teoremas que conocemos del cálculo integral se resumen en este lenguaje en un único teorema, que llamaremos el teorema de Stokes generalizado. El teorema fundamental del cálculo dice que la integral del diferencial de una función en un recinto entre A y B es f en B menos f en A. Es decir, resulta de evaluar los valores de f
en el borde del recinto. El borde del recinto en este caso son los extremos A y B del intervalo. Entonces, en este caso se trata de la integración de una unoforma en una subvariedad de dimensión 1. O en un abierto de una subvariedad de dimensión 1. Y el resultado entonces es la evaluación de f en el borde. Esta relación entre la integral de una cantidad derivada en una región y sus valores en el borde se repite en el teorema de Stokes, por ejemplo, donde tenemos el rotor de un campo integrado en una superficie y el resultado es igual a la circulación del campo en el borde de la superficie. O, como decíamos hace un rato, la integral de la divergencia de un vector en un volumen, nuevamente la derivada de algo, y el resultado es igual al flujo del vector en el borde del volumen, en la superficie que encierra el volumen. Entonces es una estructura, y así siguiendo, ¿no?, con otros teoremas integrales parecidos, es una estructura común a todos. Entonces, tiene que haber una forma de resumirlos en un único resultado. Y el único resultado es este que está acá. En una variedad diferenciable de n dimensiones, la integral de la derivada exterior de una n-1 forma, que por supuesto tiene que ser derivable con continuidad para que este teorema tenga sentido, entonces la integral de la derivada exterior de una n-1 forma, esto es, lo que está acá entonces es una n forma, tengo derecho a integrarlo en una región U, de una variedad diferenciable de n dimensiones, es igual a la integral en el borde de U, que tiene una dimensión menos el borde. El borde de un volumen tridimensional es una superficie de 2 dimensiones. El borde de un disco 2-dimensional es una circunferencia de 1 dimensión. Entonces, en el borde tengo que integrar una forma que tenga la dimensión correspondiente, en este caso una n-1 forma, que es eta. Esta es la estructura que tenemos acá, y es la misma estructura que tenemos en el teorema de Stokes y en el teorema de la divergencia. A esto se llama el teorema de Stokes generalizado. Lo estamos viendo así sin demostración, pero enseguida lo vamos a aplicar a algunos casos que nos devuelvan los resultados conocidos. Entonces, esta n-1 forma, que originalmente estaba definida en la variedad diferenciable de n dimensiones, cuando la vemos de este lado, la tenemos que pensar como una n-1 forma restringida al borde. Es decir, la tenemos que pensar como una máquina lineal que solo trabaja sobre vectores tangentes al borde. Entonces, acá viene cómo se define, cuál es la definición precisa de borde, y en particular de su orientación, para poder hacer esta integral. Bueno, todo eso es una parte un tanto compleja, involucra un concepto que no vamos a ver acá, que es el concepto de simplex. Pueden verlo esto en el libro de Flanders, que está en la bibliografía, en la página 57. Pero como decíamos antes del intervalo, vamos a decirlo de esta manera para saber a la hora de hacer esta cuenta de cómo nos podemos gobernar para hacerla. Entonces, supongamos que hemos elegido una carta XY en el entorno U, tal que el borde del entorno U corresponde a x1 igual a 0, o en realidad x1 igual constante, poco importa que sea 0 o que sea una constante. Por ejemplo, si estamos integrando en el teorema de la divergencia, si estamos integrando dentro de una esfera, entonces nos conviene hacer la integral en coordenadas esféricas, porque el borde de la esfera es una superficie R igual constante. La primera coordenada de la carta igual constante. Bueno, si en general pudiéramos hacer eso en cualquier situación, si pudiéramos construir una carta tal que el borde de la región corresponda a que la primera coordenada de la carta sea constante, y si la región
U, sobre la cual integramos, es la región x1 menor que 0, o menor que la constante, no importa. Entonces, la carta x2, x3, xn son coordenadas en el borde apropiadamente orientadas para aplicar este teorema. En el caso de la divergencia y la esfera, nos quedarían las coordenadas tita phi, y bueno, tita phi están, digamos, orientadas apropiadamente para la aplicación del teorema. Es decir, que eso automáticamente nos va a dar el resultado con la orientación que llamamos exterior de la superficie del volumen. Esto es, las componentes que nos interesa poner acá es la componente tita phi, no la componente phi tita, porque si no nos alteraría el signo del resultado. Eso es lo que estamos diciendo. Y con eso nos vamos a conformar entonces. Bueno, fíjense qué interesante. En el caso en que pudiéramos extender la integral a toda la variedad, hay variedades que no tienen borde. Y entonces, si una variedad no tiene borde, automáticamente la integral de la derivada exterior de una n-1 forma cualquiera da 0. Para todo eta, para toda n-1 forma eta, esto daría 0 si m no tiene borde. Otra conclusión que se saca de acá, o que está sugerido al menos, porque en realidad habría que ir a esta definición de bordes, pasando por el concepto de simplex para llegar a este resultado, pero el resultado igual lo podemos contar de esta manera. El resultado es que el borde de un borde es 0. Por ejemplo, antes dijimos, el borde de un disco es una circunferencia. El borde de una circunferencia es 0. La circunferencia no tiene borde. El borde de un borde es 0. A nivel del teorema de Stokes, esto lo veríamos así. Supongamos que queremos calcular una integral sobre el borde de un borde. No lo dije, pero esta es la notación que usamos para el borde de la región U. Este símbolo. Y lo usamos a propósito porque nos va a dar que si aplicamos 2 veces este símbolo, el resultado es 0. El borde de un borde es 0. De manera que el símbolo se parece a lo que tenemos con la nipotencia de la derivada exterior. Porque la nipotencia de la derivada exterior va a jugar un papel en esta demostración. Si yo quiero calcular la integral de una n-2 forma, digamos, entonces la integro en una subvariedad de dimensión n-2, por ejemplo, en el borde de un borde. Entonces, aplico el teorema de Stokes una vez, y entonces me dice, ahora estoy yendo acá de derecha a izquierda, entonces, para aplicarlo una vez tengo que hacer aparecer la derivada exterior de beta, integrada sobre el borde, integrada sobre una subvariedad de dimensión n-1, porque lo que tengo acá es la derivada exterior de una n-2 forma, tengo una n-1 forma. Aplico el teorema de Stokes una vez más, y entonces ahora tengo la derivada exterior de la derivada exterior, pero por nilpotencia de la derivada exterior, esto es idénticamente nulo, no importa quién es beta. Entonces, como esto vale para cualquier beta, la conclusión sería que el borde del borde es 0. Aunque esto se pueda demostrar en realidad de manera más precisa, atendiendo a las definiciones que correspondan a los bordes, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a tratar de reobtener resultados conocidos con la intención de familiarizarnos con el teorema de Stokes generalizado. El primer ejemplo será tomar una variedad de dimensión 2 y una unoforma eta, entonces, que en general se escribirá como eta 1 diferencial x1 más eta 2 diferencial x2 en alguna carta x1, x2. Eso es lo que va a ir de este lado, convenientemente restringido al borde, a la subvariedad que es el borde en este caso. Lo que va a ir del otro lado lo tenemos que calcular.
La derivada exterior de eta será derivar eta 1 respecto de x2, porque aquí ya está diferenciar x1, así que solo podemos derivar respecto de x2 y multiplicar por diferenciar x2. Me voy al otro término y sigo entonces calculando la derivada exterior. Ahora derivo eta 2 respecto de x1 y multiplico por diferenciar x1. En los dos términos tengo diferenciar x1 por diferenciar x2, pero aquí está cambiado de signo, así que los doy vuelta, cambio el signo, y me queda entonces que lo puedo sacar de factor común, como factor común de derivada de eta 2 respecto de x1 menos derivada de eta 1 respecto de x2. Reemplazado esto en el teorema de Stokes generalizado, lo que tenemos es esto que está acá. Pero esto es el teorema de Stokes usual en R2. Si eta 2, eta 1, que son componentes de una a uno forma, imagináramos que son las componentes cartesianas de un vector, y que x1 y x2 fueran las componentes las coordenadas cartesianas en R2, bueno, lo que estaría acá sería la integral del rotor del vector S, formado por eta 1 y eta 2, producto escalar con la superficie, con el vector normal a la superficie, y la superficie tendría valor diferenciar x1, diferenciar x2, integrado en el recinto que corresponda. Del otro lado, lo que tenemos es la circulación de eta, como ya dijimos, es el trabajo. Es decir, si yo acá simplificara los diferencial lambda, que es la variable de integración en el borde, porque es el parámetro que me permite recorrer el borde, lo que veo es la contracción de las componentes de ese supuesto vector con las componentes del desplazamiento. Así que esto es el teorema de Stokes usual. Para mostrar que aquí también está contenido el teorema de la divergencia, tendríamos que ver cómo definir una suerte de divergencia de un vector. Porque el operador divergencia implica una operación que es una suerte de producto escalar entre un operador de diferenciación y un vector. Acá producto escalar no tenemos, todo eso está por verse. Ahora, podemos definir con los elementos que tenemos hasta aquí algo que tenga derecho a ser llamado divergencia de un vector. Si a mí me dan un vector cualquiera, yo podría armar esta cantidad con las componentes del vector y las derivaciones respecto de las coordenadas de la carta. Bueno, pero ocurre que esta cantidad no está bien definida porque depende de la carta que se elija. Es decir, no es independiente de la carta. Si ustedes se fijan cómo cambian las componentes de un vector ante cambio de cartas, cambian con las derivadas de las coordenadas viejas respecto de las nuevas o viceversa. Y entonces acá en esta derivación me aparecería una derivada segunda de las coordenadas viejas respecto de las nuevas. Bueno, ese objeto que está ahí, esa derivada segunda, impediría que esto se comporte como debería comportarse. Yo quiero que se comporte como un escalar. Entonces, esto no sirve. Tenemos que buscar algo que finalmente se parezca a esto, pero que no sea esto, algo que sirva. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar un vector B cualquiera y una n-forma omega. Una n-forma es una noción de volumen. Más adelante, cuando tengamos métrica, y enseguida vamos a decir algunas cosas, para el caso en que haya métrica, tendremos el volumen métrico, pero por ahora no tenemos nada de eso. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo una n-forma omega, voy a definir la divergencia del vector B respecto de omega como un escalar o una ceroforma, tal que su definición me dé por resultado esto que está acá. Lo que estoy poniendo acá a la derecha tiene que ser una n-forma, igual que es una n-forma lo que está a la izquierda, que es un escalar por una n-forma. Y tiene que contener derivadas del vector B, para que se parezca de alguna manera a esto, para que tenga el sabor de esto.
Entonces, para que contenga derivadas del vector b y sea una n-forma, voy a hacer lo siguiente. Voy a ocupar la primera ranura de ómega con el vector b. Eso que algunos textos lo indican de esta manera o de esta manera. Una vez ocupada la primera ranura de ómega con el vector b, lo que me quedan acá son n-1 ranuras en espera. Lo que me queda ahí es una suerte de n-1 forma. Si a la n-1 forma le tomo la derivada exterior, me queda una n-forma. Así que por el lado del grado estamos bien. Tengo el mismo grado a ambos lados de esta definición. Ahora, de lo que se trata es de hacer esta cuenta y ver si me da algo razonable para definir una divergencia. Como siempre, voy a buscar un caso sencillo para darme cuenta qué es lo que estoy definiendo y entonces entender que es una forma aceptable de definir una divergencia, de asignarle a un vector un número que contenga las derivadas de las componentes del vector. Entonces voy a tomar el caso n igual a 2, por lo tanto, la ómega será una 2 forma, y se podrá escribir así. Para abreviar a esta, que es la única componente independiente que tiene la 2 forma, la llamo directamente ómega, y se acabó. Suprimo los índices. Recuerdo que el producto wedge no es otra cosa que una abreviación para este producto tensorial antisimetrizado. Y ahora voy a ocupar la primera ranura de ómega con el vector b. Entonces, ocupo la primera ranura en el primer término. La primera ranura corresponde a dx1. Cuando ocupo dx1 con b, me sale la componente b1, todavía multiplicada por dx2. En el otro término, la primera ranura la tiene diferencial x2. Cuando ocupo b con b esa ranura, me sale b2, que todavía queda multiplicada por diferencial x1. Así que ya tengo la primera operación que tenía que hacer. Ahora tengo que tomar la derivada exterior para cumplir con esto. Entonces, bueno, hago como siempre, tengo que hacer la derivada exterior de esto que está acá. En el primer término veo ómega por b1, acompañado de diferencial x2. Solamente lo puedo derivar respecto de x1. Entonces me queda la derivada respecto de x1 de ómega por b1 multiplicado por dx1. Producto wedge con dx2 que ya estaba. Ahora voy al segundo término, donde tengo menos ómega por b2. Entonces, como está multiplicado por diferencial x1, solo puedo derivarlo a esto respecto de x2. Porque la variedad tiene dimensión 2, no tengo ninguna otra coordenada respecto de la cual pueda derivar. Entonces, derivo ómega b2 respecto de x2, multiplico por diferencial x2, producto wedge, diferencial x1. Voy a sacar diferencial x1 por diferencial x2, para lo cual acá tengo que darlos vuelta y cambiar el signo. Entonces sale así de factor común, y me queda esto que está acá. Y esto tiene la forma de una divergencia, porque fíjense que la derivada 1 deriva el término que tiene b1, la derivada 2 deriva el término que tiene b2. Entonces, si este resultado lo reemplazo acá, y recuerdo que ómega, que la 2 forma ómega es su componente ómega de x1 de x2, entonces dx1 de x2 se simplifica en ambos lados y me queda que lo que llamamos la divergencia de b respecto de ómega pasa a la componente ómega que estaba acá dividiendo, es esto que está acá. Bueno, este resultado, si pensamos cómo sería esta cuenta en dimensiones superiores, va a dar exactamente igual. Va a dar la misma contracción. Bueno, acá esta suma, en vez de ser de 1 a 2, será de 1 a la dimensión que corresponda. Y esta ómega que está acá será la componente ómega 1 a 2n de la n forma que hayamos tomado para definir esta divergencia. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a Profe, ver, ¿sí?
Una pregunta, no entendí un paso un poquito más arriba. El segundo igual, o Acá, sea, el de abajo. acá. Eso no entendí, no sé si lo puede volver a Sí, explicar sí, o... sí, claro, claro. Gracias. Entonces, Omega tiene dos ranuras para vectores, porque Omega es una dos forma. Pero vamos a completar una sola de ellas, la primera. Entonces, el carácter de Omega, el carácter tensorial de Omega, lo da este producto tensorial que está acá, que es el producto wedge, ahora expandido, ¿no? En este caso no me sirve demasiado tener el producto wedge porque me puedo equivocar. Si no estoy práctico me puedo equivocar, conviene expandirlo, conviene recordar que el producto wedge era este producto tensorial antisimetrizado. Entonces aquí tengo dos términos, cada uno de ellos es un tensor de tipo 2,0, ¿no? 0,2, perdón, 0,2. Es decir, cada término es un tensor que espera dos vectores para dar un número. Tiene su primera ranura, que en el caso del primer término es la ranura de diferencial x1, y la segunda ranura, que es la ranura de diferencial de x2. Y al revés en el siguiente término. Entonces yo tengo que completar la primera ranura nada más. Entonces en el primer término completo la primera ranura poniéndole el b al diferencial x1. Pero cuando yo le doy un vector a un elemento de la base coordenada del espacio cotangente, lo que me sale es la componente respectiva del vector. Me sale un Claro. número que es la componente respectiva. Entonces cuando le doy el vector b a diferencial x1, me sale b1. Y todavía Ok, me queda el dx2, porque la segunda ranura no la ocupé. Quedó acá con el dx2. En el otro término, la primera ranura la tiene dx2. Cuando le doy el b, me sale la componente 2 del vector b. Y está la bien. segunda ranura está acá. Y el producto tensorial se muere porque ahora te quedó un escalar adelante del... Claro, entonces quedó un solo elemento que no está multiplicado ya tensorialmente con nada. Me quedó un escalar Claro, acá. Sí, sí, claro. Está sí, sí. bien, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, la idea es ver si podemos generar lo que llamamos normalmente el teorema de la divergencia a partir del teorema de Stokes generalizado. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. La integral de la divergencia, a ver, acá. La integral de la divergencia de un vector multiplicado por omega, está bien planteado. Fíjense, la divergencia de un vector es una cero forma, es una función. Pero es una función multiplicada por una n forma, lo que estoy poniendo acá. Entonces es la integral de una n forma en una región de una variedad de n dimensiones. Esto que está acá está bien planteado. Ahora, por definición de la divergencia, esto que está acá lo voy a reemplazar por definición por esto. Entonces tengo esto. Todavía no apliqué el teorema de Stokes, estoy usando la definición. Pero el teorema de Stokes relaciona la derivada exterior de algo en una región con el algo en el borde de la región. Y como acá ya tengo la derivada exterior del algo, entonces aplico el teorema de Stokes y el resultado es este que está acá. Bueno, entonces, ¿yo qué quiero ver en este resultado? Quiero ver el flujo del vector B. Para decir, bueno, acá en este teorema de Stokes generalizado realmente está también el teorema de la divergencia. Pero todavía no veo nada acá. El flujo del vector B en el borde todavía no se ve. Entonces vamos a ver cómo puedo hacer aparecer el flujo del vector B. Voy a tomar una forma que llamaré n, normal al borde. ¿Se acuerdan que era una forma normal a una hipersuperficie? Era una forma que se anulaba sobre todos los vectores tangentes a la hipersuperficie. Y entonces voy a buscar una n-1 forma alfa, tal que omega se pueda escribir como n producto wedge alfa.
una 1 forma por una n-1 forma que me dé esta n forma. Entonces, voy a escribir el omega que está acá de esta manera y voy a ver qué pasa si le aplico el vector b. ¿Qué es lo que estoy esperando que aparezca para poder llamarlo el flujo? Estoy esperando que aparezca la contracción de b con la normal. Pero la normal acá no es un vector, es una 1 forma. Entonces voy a tomar una propiedad que se demuestra en el Schutz, en este ejercicio, para hacer la cuenta que tengo que hacer. En ese ejercicio está demostrado que si yo tengo una p-forma beta, producto wedge con una q-forma alfa cualquiera, bueno, eso me dará una p más q-forma, y si a esa p más q-forma le completo la primera entrada con un vector b, el resultado es igual que completar la primera entrada de beta y multiplicar por alfa, más menos 1 a la p, donde p es el grado de beta, hacer el producto de beta con alfa con la primera entrada saturada por el vector b. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Para nuestro caso, beta es la 1 forma normal, el grado es 1, entonces el menos 1 a la p queda en un menos. Entonces, saturo la única entrada que tiene n con el vector b. Y me queda todavía alfa. Acá desapareció el producto wedge por la misma razón que dijimos recién. Una vez que saturé la 1 forma con b, lo que obtengo es un número, ya no es una máquina. Me voy al segundo término, pongo el menos, y me queda, en lugar de beta, me queda la 1 forma n por alfa con la primera entrada ocupada por b. Como dijimos, en el teorema de Stokes, lo que queda en la integral en el borde de u, hay que pensarlo como una forma restringida al borde de u. Es decir, como una forma actuando sobre vectores tangentes al borde de u. Entonces, en este resultado que está acá, ¿qué pasa en el segundo término cuando restringimos n al borde de u? Por definición, como n es una forma normal al borde de u, su restricción al borde de u, esto es, la forma en que n actúa sobre los vectores tangentes al borde de u, anula a la 1 forma n. Entonces, n restringida al borde de u se anula. Por lo tanto, este segundo término no juega. Entonces me queda nada más que el primer término, donde, bueno, si restringimos omega, entonces al borde de u me queda n contraído con b por alfa restringida al borde de u. Y entonces, reemplazando acá, podemos decir que la integral de la divergencia en u, de la divergencia multiplicada por la n forma omega, es igual a la contracción de n con b multiplicado por alfa. La contracción de n por b, que es ni bi. Es lo que aparecería en el flujo. Así que estamos bien. ¿Y quién es este alfa que está acá? Y este alfa que está acá es un volumen inducido en el borde. Es un volumen que la n forma de volumen omega indujo sobre el borde. Para hacer la integral en el borde necesito también un volumen en el borde, es decir, un n-1 volumen, que la propia omega me la está dando. Es decir, para que este resultado sea consistente, el volumen inducido sobre el borde tiene que venir del mismo volumen que está en la región de integración U. Ahora bien, nosotros estamos hablando de una forma normal y no tenemos manera de normalizarla, porque no tenemos noción de norma de una unoforma o de un vector. Quiere decir que cuando planteamos esta manera de escribir omega, al no estar normalizada n, yo podría multiplicar n por un factor g y multiplicar alfa por g a la menos 1, y esa es una descomposición tan buena como la primera.
Pero eso en este resultado no cambia nada, porque también se multiplica esto por G y alfa por G a la menos 1, así que acá se cancelan los G. Así que esto está bien definido independientemente de esa ambigüedad. Todavía podrían aparecer otras ambigüedades que tampoco van a alterar este resultado. Eso se lo dejo para ustedes. Pero bueno, si a alfa yo le sumara un término que se anulara en el producto Wedge con n, digamos, si fuera el caso, eso también sería una ambigüedad en esta descomposición, pero bueno, tampoco va a alterar este resultado. Finalmente, ¿qué sucede si tenemos métrica? Entonces, si tenemos métrica, vamos a poder definir, como dijimos, un volumen privilegiado, que la propia métrica nos va a decir cuánto tiene que valer ese volumen, y entonces, habiendo un volumen privilegiado, habrá una divergencia de B privilegiada. Vamos a ver cuál es. Aunque nuestra idea es posponer la métrica tanto como se pueda, porque queremos mostrar cuántas cosas se pueden hacer en geometría diferencial antes de introducir la métrica. Por ejemplo, acabamos de ver que hemos podido definir el cálculo integral en una variedad diferenciable, sin más estructura que la poca estructura que tenemos hasta aquí. Entonces, eso es lo interesante de todo esto, pero como sabemos que la métrica existe, quiero ya pararme aquí y mostrar, bueno, si tenemos métrica, ¿cuál sería el volumen métrico? ¿Y cómo quedaría la divergencia? Bueno, hay espacios que poseen métrica. El espacio más conocido que posee métrica es el espacio euclidiano. Por ejemplo, el espacio euclidiano tridimensional de la mecánica clásica. También el espacio-tiempo de Minkowski posee métrica. Es una métrica no definida positiva, pero es una métrica al fin. Tomemos primero el espacio euclidiano. En un espacio euclidiano tenemos coordenadas privilegiadas, que en una variedad diferenciable cualquiera no tenemos, pero en un espacio euclidiano tenemos las coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas que tienen el significado de distancias que se toman ortogonalmente entre sí, y todo eso que sabemos. Las componentes del tensor métrico en coordenadas cartesianas son diagonal 1, 1, 1, el resto son 0. Y bueno, ya sabemos que si queremos medir un cubo de aristas diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, el volumen del cubo es el producto de esos tres diferenciales, porque justamente las coordenadas cartesianas son longitudes ortogonales entre sí. Entonces eso quiere decir que si yo estoy en un espacio euclidiano, por caso tridimensional, las coordenadas cartesianas establecen un volumen privilegiado, que es el volumen métrico. Es el volumen natural. En el espacio-tiempo de Minkowski también tengo coordenadas cartesianas. Las tres coordenadas espaciales, X y Z, que usamos habitualmente en las transformaciones de Lorentz, son coordenadas cartesianas que miden distancias, a las cuales le agregamos una cuarta coordenada, que es un tiempo t, que mide los relojes que están en reposo en el sistema de referencia. Es el tiempo medido por esos relojes. Y en esa base de coordenadas, el tensor métrico, también sabemos, es simple, es diagonal 1, menos 1, menos 1, menos 1, o al revés, según la asignatura que se elija en cada caso. Lo cual da, entonces, esta noción del intervalo. ¿Cuál es el volumen métrico, entonces, del espacio-tiempo de Minkowski? Es la cuatro forma que resulta de multiplicar los diferenciales de las coordenadas cartesianas. En realidad usamos el diferencial de x0, ¿no? De c por t. Bueno, ahora, en estos espacios que tienen métrica, estos espacios sencillos, podemos usar estas coordenadas cartesianas o podemos usar muchas otras. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa en estos espacios cuando hago un cambio de coordenadas cualquiera? ¿Cómo se escribe este mismo volumen métrico, o este otro, en una carta diferente, que no sea esta carta privilegiada? Bueno, nosotros sabemos, porque justamente sabemos lo que pasa cuando hacemos integraciones, que al cambiar de carta nos aparece el jacobiano del cambio
de coordenadas. Este volumen es el volumen que tendría que usar en las integrales. Y al cambiar de carta me aparece el jacobiano del cambio de coordenadas. Es decir, el determinante de la matriz del cambio de coordenadas que nos lleva de las coordenadas cartesianas a las coordenadas arbitrarias que nos guste usar. Bueno, vamos a ver que este valor de J coincide con la raíz del determinante de la métrica en esas nuevas coordenadas. En las coordenadas cartesianas, la métrica es la que hemos escrito acá. Son estas métricas diagonales triviales. Lo vamos a demostrar así. La métrica es un tensor. Y cuando hago un cambio de carta, como todo tensor, en este caso de tipo 0,2, tiene que cambiar como cambian los tensores 0,2 ante cambio de cartas, con las derivadas de las coordenadas viejas respecto de las coordenadas nuevas. A las coordenadas viejas, que son las cartesianas en nuestro caso, las estamos indicando con estas letras mayúsculas y con índices mayúsculos. Y como son las coordenadas cartesianas de estos espacios euclidianos o pseudo-euclidianos, entonces el tensor métrico que va acá es precisamente el tensor diagonal del que venimos hablando. A esta relación ahora le voy a tomar determinante. Y como lo que está a la derecha es un producto de tres matrices, y el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes, me va a quedar que el determinante de las componentes de la métrica en la nueva carta es igual al determinante de la matriz del cambio de coordenadas al cuadrado, porque está dos veces la misma matriz, por el determinante de la métrica en la carta cartesiana. Este determinante vale -1 en el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces, esto que está acá, el determinante de la matriz de cambio de coordenadas, es el J del cambio de coordenadas. Lo que obtenemos acá entonces es que el determinante de las componentes del tensor métrico en la nueva carta es igual a J cuadrado, en valor absoluto, porque naturalmente acá hay un -1. Así que si tomo valor absoluto me queda esto. En definitiva, el J que tengo que poner acá para obtener la misma forma de volumen métrico en una carta cualquiera, ya no en la carta cartesiana, el J que tengo que poner acá es la raíz del determinante del valor absoluto del determinante de las componentes del tensor métrico en esa nueva carta. Esta es la forma que tiene el volumen métrico. Por supuesto, si volvemos a la carta cartesiana, bueno, entonces acá tendremos la raíz de 1 y chao. Pero esta es la forma que tiene el volumen métrico en una carta cualquiera. Este es un resultado que va a ser válido también en relatividad general. Este es el volumen métrico que vamos a usar cuando tengamos métrica. Siempre que tengamos métrica, estemos en relatividad especial o estemos en relatividad general, esto va a ser el volumen métrico. Vamos a justificar después que aún en casos de espacios curvos, esto también es el volumen métrico. Por eso digo que en relatividad general va a seguir siendo esto, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, si volvemos al tema de la divergencia, cuando tengamos métrica, va a quedar entonces definida una divergencia asociada al volumen métrico, en cuyo caso aquí habrá que poner la raíz del valor absoluto del determinante de las componentes de la métrica, y acá también. Esto, insisto, lo pueden hacer aún en el espacio euclidiano. Si ustedes cambian, por ejemplo, la carta esférica, bueno, ustedes saben que el volumen en esféricas, bueno, si tuvieran entonces esféricas, si estuvieran en un espacio euclidiano tridimensional, acá va a aparecer diferencial R, diferencial θ, diferencial φ, y acá va a aparecer R cuadrado seno de θ. Entonces, bueno,
ese r cuadrado seno de θ es la raíz de g que tendrían que poner acá, si están trabajando en un espacio euclidiano de 3 dimensiones y quieren calcular la divergencia. Pero va a ocurrir que si van a una tabla y se fijan entonces si le dan lo que espera, si toman la tabla de los libros de electromagnetismo, van a encontrar que no sale. ¿Por qué no sale? Bueno, por lo que ya hemos dicho, porque este BI que está acá son las componentes del vector B en base coordenada. Y en los libros de electromagnetismo están las componentes del vector B en una base ortonormal. Y las bases ortonormales no siempre coinciden con las coordenadas. La base cartesiana ortonormal coincide con la base cartesiana coordenada. Pero en esférica podemos tener un problemita, ya lo hemos visto. Así que bueno, si nos damos cuenta que el problema está ahí y hacemos la conversión de bases correspondiente, entonces van a poder verificar este resultado. Bueno, nada más por hoy entonces.